Agradecidos a nuestro Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles, hoy estaremos en la tercera parte del capítulo 26, en donde continuamos eh, revisando la defensa de Pablo ante el rey Agripa. Esto implica que en los versículos del 12 al 15, Jesús se aparece el mismo a Pablo en el camino a Damasco. Esto era el testimonio que estaba dando Pablo a toda esa audiencia, en especial al rey Agripa, en donde toda esa experiencia que Pablo vivió en camino a Damasco, entonces él transmite lo que Jesús dijo, lo que de Jesús él escuchó. Entonces, aquí en esos versículos del 12 al 15 dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esto es lo que él estaba transmitiendo. Esto es lo que Pablo les estaba indicando a esta audiencia, de lo que él escuchó. Cuando él estuvo ciego, recordemos, hubo una luz muy fuerte que cegó físicamente a Pablo. Pero esto no le impidió escuchar lo que Jesús tenía que decirle. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas palabras cambiaron la forma de pensar, cambiaron el mundo entero de Pablo, cambiaron todo lo que él sentía, pensaba y creía que estaba en lo correcto. Entonces, él inmediatamente entendió que Jesús estaba vivo. Él entendió ahora que Jesús reinaba en gloria y no en un lugar de vergüenza y condenación, de ninguna manera. Él pudo entender cuando escuchó a Jesús que al perseguir a todos esos seguidores de Jesús, él estaba persiguiendo a Jesús. Y al perseguir a Jesús, él estaba luchando contra el Dios de sus padres, a quien él estaba defendiendo. Pero esto es lo que vamos a ver. ¿Cuál fue realmente la situación de Pablo? ¿Por qué? Recordemos, él conocía la ley de Moisés. Él estudió a los profetas. Él conocía de todo aquello que estaba escrito referente a la profecía de el Mesías que había de venir. Pero todo esto hubo esa confusión en donde él estaba persiguiendo al propio Jesús. Entonces Pablo se detuvo, ¿no es cierto? En todo esto, él cambió su manera de pensar, él no entendía realmente lo que estaba sucediendo, pero Pablo tuvo que arrepentirse al instante y hacer una transformación en su mente de lo que él pensaba, de lo que él estaba haciendo a sus acciones, de cómo él reaccionó. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con Pablo? Pablo, antes de convertirse, había vivido una vida moral. ¿Por qué? Recordemos, él estaba defendiendo de manera errónea al Dios de sus padres. Y estaba, pero a la misma vez, persiguiendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces él no tenía que arrepentirse de inmoralidad. Él estaba haciendo lo correcto según él, pero se debía arrepentir. Aquí está precisamente, no por su inmoralidad. Él tenía que arrepentirse de un celo mal dirigido y de ideas erróneas sobre Dios. Lo que sucede con muchas personas hoy en la actualidad. Defienden ciertas religiones, defienden ciertos principios que ellos han impuesto como hombres, defienden ciertas doctrinas, pero que lamentablemente están en contra de lo que ellos conocen de la palabra de Dios. Entonces, por eso decía, más adelante nosotros vemos, sobre todo acá ya en los versículos del 16 al 18, en donde Jesús le da una comisión a Pablo
en el camino a Damasco. Es allí donde no solamente se produce esa transformación de la manera de pensar que tenía Pablo, de lo que él estaba haciendo, de sus acciones, sino adicionalmente él iba a recibir una comisión directamente de nuestro Señor Jesucristo en ese camino a Damasco. ¿Y qué son las palabras que entre todo lo que mencionó Jesús y que está escrito en estos versículos dice, pero levántate y ponte sobre tus pies? ¿Qué implicaba todo esto? Este mensaje encierra algo extraordinario, algo maravilloso. Jesús le dice a Pablo, ponte sobre tus pies. No era porque Pablo estaba en una posición humilde y la cual fuese inapropiada tal vez, no. Lo que trataba aquí de Jesús de indicarle a Pablo era que tenía que levantarse. ¿Por qué? Tenía que ponerse sobre sus pies. ¿Por qué? Porque iba a ser enviado a otro lugar y con una misión muy especial. Esto era una manera de decir, vamos, hay que irnos, hay que trabajar, hay que hacer muchas cosas, porque eres tú instrumento valioso en mis manos. Esto es lo que Jesús le estaba transmitiendo. Dentro de estos versículos también se menciona, dice, porque para esto he aparecido a ti. ¿Para qué? Para darle esa misión, para entregarle y decirle exactamente lo que tenía él que hacer. Entonces, los líderes religiosos enviaron a Pablo a Damasco, recordemos con qué propósito, cuál era la misión de Pablo al llegar a Damasco. Era ir en contra de todos los seguidores de Jesús que vivían en ese lugar. Él iba en contra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con esa misión, con ese propósito, con esa comisión y con autoridad de los líderes religiosos, Pablo estaba yéndose a ese lugar. Pero ahora, él debía escoger otro propósito. ¿Y cuál era? El propósito de Jesús. Esto es la diferencia y esto es lo que realmente debe ser la manera de transformar radicalmente a una persona cuando aceptamos a Cristo, dejar todo lo viejo, dejar todo aquellos cosas que hemos estado haciendo de forma errada y recibir ese mensaje de nuestro Señor Jesucristo y transmitir ese mismo mensaje a todos aquellos que aún no le conocen. Porque porque para esto he aparecido a ti, decía Jesús en estos versículos, para ponerte por ministro y testigo. Entonces aquí Pablo lo que fue es comisionado a ser un ministro de Jesús después de haber perseguido a sus seguidores. Jesús tenía un propósito y es de la misma forma. A veces muchas personas dicen, pero no sé yo qué pueda hacer. Jesús tiene un plan, Jesús tiene una misión para cada uno de nosotros. No importa lo que hicimos anteriormente, el momento en que nosotros aceptamos a Cristo y obedecemos lo que Él quiere que hagamos, entonces, lo cual significa que Él debía ser un siervo de todo aquello que él había visto, de todo aquello de lo que había dicho Jesús, aún le habría, y también de las cosas que aún le habría de revelarse. Entonces, esto es parte de lo que en este caso Pablo estaba recibiendo. La comisión del cristiano no es hacer que el mensaje o el testimonio le sirvan a él. Él es llamado para servir al mensaje. El mensaje está ya dado por nuestro Señor Jesucristo. No es cuestión de interpretar, no es cuestión de hacer que esto me funcione a mí o que me sirva a mí. No, el mensaje está dado y lo único que tenemos que hacer es nosotros transmitir ese mensaje, dar ese testimonio de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas.
Entonces, aquí nuevamente vemos, dice, para ponerte por ministro y testigo. ¿Qué significa todo esto? Que Pablo también fue llamado a ser un testigo de estas cosas, a ser el testigo de la grandeza y poderío de Dios. La comisión del cristiano no es el de crear experiencias nuevas, de inventarse, de buscar otras formas o novelerías. No, no es tampoco crear un nuevo mensaje de ninguna manera, pero es el de ser testigo y asimismo el de vivir el mensaje, porque no es tampoco solamente de transmitir, sino de vivirlo, de sentir la presencia de Dios en nuestras vidas y buscar la manera de que todas aquellas personas que aún no le conocen a Jesús sepan exactamente lo maravilloso, extraordinario que es tenerle a Jesús en nuestros corazones. A quienes ahora te envío para que abras sus ojos. Mire, sigue hablando Jesús a Pablo y le está indicando exactamente lo que él tiene que hacer. Pero aquí vemos que Jesús describe el trabajo que Pablo haría. ¿Cuál era realmente la misión? Era llevar el mensaje sin cambiar. El mensaje de Jesús que él recibía, él tenía que llevarlo a todos los judíos y gentiles. En ese momento, en el camino de Damasco, recordemos, Pablo fue cegado por una gran luz del cielo. Él estaba físicamente ciego. Sin embargo, Jesús le envió a abrir los ojos a los demás. Como en ese momento él estaba hablando al rey Agripa y a toda esa audiencia. Entonces vemos claramente cómo Jesús estaba ya mencionando, y esto es lo que él transmite, esto es lo que él menciona, este es el testimonio que Pablo está dando ante todas estas personas muy importantes. Entonces Jesús le dice a Pablo de los resultados que vendrían del abrir los ojos a los demás. ¿Cuál realmente es el beneficio de cuando nosotros hablamos la palabra de Dios? Cuando nosotros transmitimos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, serán convertidos de las tinieblas a la luz. Ese es el propósito, que deben ser convertidos del poder de Satanás al poder de Dios. Ese es el propósito cuando nosotros entregamos el mensaje que Jesús nos ha dado. Y no solamente eso, sino que también recibirán como nosotros hemos recibido el perdón de los pecados. Recibirán una herencia entre el pueblo de Dios. Miren, entonces todos estos beneficios es lo que ofrece y esto es lo que le estaba indicando Jesús a Pablo. Esto tienes que transmitir, esto tienes que llevar a todas aquellas personas que aún no le conocen a Jesús. Entonces, por la fe que es en mí, entre los santificados. Jesús seguía hablando a Pablo y estas palabras seguía Pablo transmitiendo a esta audiencia. Así es como Jesús describe a sus seguidores, a su pueblo, a su familia. Ellos son santificados. ¿Qué significa esto? Apartados del pecado y de ellos mismos. Entonces, estos son santificados, pero no por obras, sino por la fe en Jesús. No se trata de lo que yo hago o mis logros espirituales, no. Es única y exclusivamente por el amor y confianza en nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí, ¿no es cierto?, como él sigue exponiendo. Jesús le da una comisión a Pablo en el camino a Damasco. Recordemos cuál es esa comisión: llevar el mensaje a todas aquellas personas, tanto judíos como gentiles en el caso de Pablo. De la misma manera nosotros seguiremos transmitiendo, llevando el mensaje de las buenas nuevas. Entonces el auditorio donde Pablo habló estaba lleno de tribunos y principales hombres de la ciudad. Pero es esto lo que nosotros seguiremos desarrollando un poco más la próxima semana.
Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico de esta semana.